Les doy la bienvenida a todos y a todas a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver dentro de nuestra materia fruticultura, vamos a ver un tema muy relevante. Vamos a ver una pequeña introducción a los factores edafoclimáticos. Vamos a ver cómo estos factores llegan a ser determinantes para que pues tengan éxito o en su caso fracasen los distintos cultivos de frutas precisamente. Pero antes de entrar de lleno con eh, con estos factores, vamos a retomar un poquito lo que vimos la clase pasada. Incluso ya vimos en la clase pasada que factores como el clima son determinantes para la producción frutal. Ya vimos cómo estos influyen directamente en la producción frutal. Vimos que la temperatura es tan importante que incluso llega a definir si un cultivo va a prosperar. Vimos como ejemplos incluso que los mangos requieren de climas cálidos, mientras que otras frutas, como los manzanos, necesitan inviernos fríos para poder romper su dormancia. Además, vimos como otros factores como la precipitación, como la radiación solar, influyen también en el crecimiento y en la calidad de la fruta. Bueno, eso lo vimos a manera de introducción en la clase pasada. Sin embargo, pues el día de hoy vamos a verlo con un mayor detenimiento porque precisamente nuestro tema del día de hoy se enfoca en ello, en los factores edafoclimáticos, es decir, en los factores edáficos y en los factores climáticos, que como veremos más adelante son los factores, como su nombre lo dice, de climáticos, factores de temperatura, de radiación solar, ese tipo de cosas. Y por su lado, los factores edáficos son factores del suelo. Vamos a ver que influye la textura, que influye el pH del suelo, que influye su capacidad de drenaje y de absorber agua. Este tipo de cosas vamos a ver. Y bueno, nada más para terminar con el repaso, con el pequeño repaso de la clase pasada. Recordemos que además estuvimos viendo que hay diferentes clasificaciones de las frutas o de la fruticultura atendiendo a diferentes categorías. Decíamos que se pueden clasificar por el clima. Bueno, si los cultivos se pueden clasificar por el clima, decíamos que hay climas cálidos, templados, climas fríos y que en cada uno de estos climas diferentes crecen también diferentes frutas, atendiendo a lo que necesitan, al clima que necesita cada una de estas frutas. Decíamos que también se clasifican por zona de producción, que hay zonas tropicales, que hay zonas subtropicales, que hay zonas templadas y que también en cada una de esas zonas crecen diferentes frutas. Incluso vimos algunos casos prácticos como del monte, como de scrolls, que utilizan distintas tecnologías y sistemas para poder maximizar la producción de frutas. Y también vimos cómo implementan diferentes sistemas de riego también para poder maximizar y hacer más eficiente la producción de frutas. Obviamente, estas tecnologías lo que hacen es ayudarles a determinar cuál va a ser la herramienta o la práctica para llevar a cabo, dependiendo precisamente de la temperatura que existe, del tipo de suelo, de la humedad, de la radiación solar, del pH del suelo, de su textura, de todos estos factores. Y además, pues les ayudan a predecir las condiciones de un determinado medio ambiente en donde van a ellos a cosechar y perdón, a cultivar y posteriormente cosechar. Dicho esto, nada más denme oportunidad de compartirles pantalla y comenzamos con la clase del día de hoy.
Creo que ya se alcanza por ahí a ver la diapositiva. Entonces, bueno, decíamos que nuestro tema del día de hoy son los factores edafoclimáticos en el cultivo de frutales. Vamos a comenzar este tema que es muy importante, que es crucial para cualquier agricultor, para cualquier fruticultor o experto en agronomía. Los factores edafoclimáticos, decíamos, son aquellos elementos relacionados con el suelo y con el clima que influyen en el desarrollo de las plantas. Ojo, aquí es general, influye en el desarrollo de las plantas en general. Evidentemente, pues en esta clase nos vamos a referir meramente a plantas frutales y a frutas, porque pues especialmente influye en estos cultivos frutales y porque también pues es el objeto de estudio de nuestra materia. Para que una planta pueda crecer de manera autónoma, de manera óptima, no solo importa el tipo de semilla o la técnica de cultivo, que si bien si son elementos importantes, si son muy relevantes, pues no son el único elemento que se toma, que es importante, que es factor para que se pueda desarrollar, sino que también influyen las condiciones que le ofrece el entorno. Incluso pregúntense, ¿ustedes se han dado cuenta en cómo algunas frutas se dan mejor en ciertas regiones del mundo? Bueno, pues esta no es casualidad, es precisamente el resultado de cómo interactúan los factores del clima y cómo interactúa también el suelo. Entonces, estos dos factores, los factores edafoclimáticos, son determinantes para saber si una fruta, una planta frutal va a desarrollarse en un determinado lugar, ya que el crecimiento de esta fruta va a estar determinado precisamente por los diferentes factores edáficos y climáticos que más adelante los vamos a ver. De hecho, en la segunda diapositiva comenzamos con eso, que más adelante vamos a ver cuáles son en específico, pero de una vez les adelanto que influyen o que dentro de estos factores encontramos elementos como el pH del suelo, la textura del suelo, factores climáticos como la temperatura, como la humedad, como los vientos, como las precipitaciones, que eso es muy importante. Todos estos interactúan, al momento de interactuar entre sí, generan condiciones idóneas para que puedan crecer las diferentes plantas frutales. Es por eso que no, el desarrollo y el crecimiento de estas plantas no está determinado únicamente por cómo se cuide la semilla, qué técnica se utiliza, sino que también está influenciado por estos dos factores que, si bien no están bajo control del ser humano, pues son factores que se deben de tomar en consideración y son factores para los cuales los agricultores deben estar preparados. Si pensamos en el cultivo de manzanas en zonas frías, por ejemplo, las bajas temperaturas son clave para la floración, mientras que el tipo de suelo pues también afecta su crecimiento. Incluso en la clase pasada veíamos que las manzanas son más adeptas a crecer en un clima frío, pero también el tipo de suelo, perdón, afecta el crecimiento e influye en si ésta va a poder desarrollar y crecer adecuadamente. Como siguiente punto, tenemos los factores edáficos. Ahora vamos a sumergirnos precisamente en los factores edáficos, que son aquellos que están relacionados con el suelo, como ya se los adelantaba. El suelo no es, vamos a partir con esta idea principal, y es que el suelo no es una mezcla de tierra. El suelo tiene una composición química y tiene una composición física que afecta
el cómo las plantas obtienen agua y el cómo las plantas obtienen nutrientes. Pensemos, por ejemplo, en el pH del suelo. El pH ácido o el pH alcalino puede ser adecuado para ciertos cultivos, pero pero puede que no sea adecuado para otros cultivos. El pH del suelo también es determinante para el crecimiento de una planta. En este caso, pues dependiendo de qué pH tenga el suelo, va a influir en qué tipo de frutas, de qué tipo de plantas pueden crecer en ese suelo. Un suelo demasiado ácido, por ejemplo, puede dificultar la absorción de calcio, y hay ciertas frutas que requieren de este nutriente para poder desarrollarse. Un momento. Bueno, entonces decíamos que el pH afecta esta disponibilidad de nutrientes. Hay suelos en donde no se permite la absorción del calcio y hay frutas que la requieren. Además, las propiedades físicas del suelo, como su capacidad para retener agua, también son esenciales porque hay frutas o hay plantas frutales que van a requerir de una mayor absorción de agua. Entonces, si el suelo no tiene esta capacidad de absorber el agua que necesitan, pues no van a poder crecer en ese suelo. Por otro lado, si el suelo no drena bien, las raíces pueden asfixiarse por exceso de agua, mientras que un suelo demasiado seco pues no va a poder mantener la suficiente humedad. Entonces, este factor edáfico del suelo es importante para el crecimiento de ciertas frutas. Obviamente no todas las plantas frutales requieren de las mismas condiciones. Hay algunas que sí pueden desarrollarse, que sí pueden crecer en un suelo más seco, y hay otras que requieren suelos más húmedos con mayor absorción de agua. Ya dependerá de cada planta. Como siguiente punto, tenemos precisamente los factores climáticos. El clima también es un factor que es determinante para los cultivos frutales. Aquí la temperatura influye en el proceso de germinación y también en la floración. Cada fruta tiene un rango óptimo de temperatura. Ya lo repetimos en varias ocasiones durante la clase pasada. Decíamos que dependiendo de la zona, hay diferentes frutas que crecen. Por ejemplo, las uvas para vino requieren de un clima cálido, pero sin temperaturas extremas. Si hay demasiadas precipitaciones o si el clima es muy húmedo, esto puede afectar la calidad de la fruta, haciendo que crezca más lentamente o incluso que se desarrolle de manera defectuosa. En algunas zonas, el exceso de lluvias también puede generar enfermedades que dañan la cosecha. La radiación solar, por otro lado, también es otro de los factores que influye porque es vital para la fotosíntesis y mediante este proceso, pues las plantas también generan su propio alimento. Otros de los factores climáticos que influyen para el crecimiento de las plantas, tenemos a las precipitaciones, porque las precipitaciones influyen o afectan en cuanto a la disponibilidad del agua.
Evidentemente, como les he repetido durante toda la clase, hay frutas que van a requerir de una mayor disponibilidad de agua, por lo tanto crecen en aquellas zonas en donde son mayores estas precipitaciones. En cambio, hay otras frutas que no requieren que no requieren de una mayor disponibilidad de agua, por lo tanto son eh, adeptas a crecer en zonas en donde no existan tantas precipitaciones. Y por último, pues también influye el viento y la humedad de cada uno de los lugares. El viento incluso puede influir en el hecho de que muchas veces un viento muy fuerte y prolongado puede ocasionar que se deshojen las plantas, puede arrancar tallos, este tipo de cosas. Y pues la humedad también influye en el crecimiento de las plantas, porque hay algunas que van a requerir de un ambiente más húmedo para crecer. Eh, Decíamos que incluso hay ocasiones en las que ni siquiera las plantas pueden crecer si no se encuentran dentro de un ambiente húmedo. Y hay otras que si están en un ambiente húmedo no pueden desarrollarse, que es precisamente el caso de las uvas para el vino que les acabo de mencionar. Antes de continuar con el siguiente punto, que son los efectos de la altitud en los cultivos frutales, me gustaría preguntarles si hasta aquí existe alguna duda. ¿Todo bien? Bueno, si no existe ninguna duda, vamos a continuar con el siguiente punto, que son los efectos de la altitud en los cultivos frutales, sin antes recordarles que en caso de que después de la clase les surja alguna duda, recuerden que pueden contactarme por medio de la plataforma y sin ningún problema por ese medio les ayuda a resolver cualquier duda que ustedes tengan. Dicho esto, vamos a continuar con nuestro siguiente punto. La altitud en este caso es importante porque tiene una relación directa con la temperatura. Cuanto más alta es la altitud, más fría es la temperatura. Por eso, en regiones elevadas, como por ejemplo las montañas, se cultivan frutas como manzanas, como peras o duraznos que requieren precisamente de ese clima, que requieren de un clima más fresco. Como son lugares altos, pues esas frutas, al existir una temperatura fría, una temperatura fresca, son condiciones idóneas para que este tipo de frutas crezcan. Sin embargo, los cultivos tropicales como el mango, como el plátano, pues no sobreviven en altitudes altas. La altitud también puede afectar la cantidad de oxígeno disponible, lo que influye también en el crecimiento de las plantas. Es muy interesante el cómo la altitud puede definir qué variedades de frutas podemos cultivar. Por ejemplo, en los Andes de Perú, los cultivos de manzana y de fresa se dan muy bien a gran altura porque pues ahí están las condiciones idóneas para su crecimiento. Hay frutas que decíamos, por ejemplo, la radiación solar influye en el proceso de fotosíntesis. Hay plantas que requieren de una mayor radiación solar para llevar a cabo este proceso de una manera idónea y de una manera más rápida. Bueno, pues ese tipo de plantas crecen en algunos climas más secos, en zonas más áridas. eh, y hay otros que requieren cierta radiación solar, pero también requieren de climas más templados, que no sean tan extremos, ni tan fríos, ni tan calientes, por así decirlo. Entonces, bueno, cada fruta requiere de ciertas condiciones para poder crecer y desarrollarse, pero en este caso, en resumen, pues la altitud también es un determinante debido a que dependiendo de la altitud, depende la cantidad del oxígeno disponible y también tiene una relación directa con la temperatura. Como siguiente punto tenemos la interacción entre los factores edafoclimáticos. Aquí es importante señalar
que el clima y el suelo no son factores independientes, sino que estos factores interactúan constantemente para crear las condiciones ideales para el cultivo. Por ejemplo, si bien el clima puede ser adecuado para el cultivo de ciertas frutas, un suelo con un mal drenaje o con un pH incorrecto puede impedir el crecimiento óptimo de la fruta. Es por eso que ambos elementos son muy determinantes, porque no basta con que la temperatura sea idónea, no basta con que haya la suficiente radiación solar o con que la humedad sea la idónea, sino que también es necesario que el suelo en donde se cultiva esa planta, esa fruta, pues también sea el idóneo para su crecimiento. Si no, pues no va a cosecharse nunca, no va a poder crecer. En este sentido, pues la correcta combinación de ambos factores es crucial. Si el suelo tiene una buena fertilidad, pero el clima no es el adecuado, el cultivo no será viable. Un ejemplo claro es el cultivo del vino, donde las uvas para vino requieren no solamente de un cultivo, de un clima adecuado, perdón, sino que también requieren de un suelo con ciertas características de drenaje para que se desarrolle bien. Esto también es importante porque hay ciertas frutas, ciertas plantas que requieren que sus raíces crezcan y que se expandan. Entonces, muchas veces cuando el suelo no tiene un correcto drenaje, una correcta capacidad de drenaje, lo que ocasiona es que retiene mucha agua. Y el hecho de que retenga mucha agua lo que hace es que ese suelo se compacte. Si el suelo se encuentra muy compactado, es difícil que las raíces puedan crecer. Entonces, hay determinadas plantas que requieren precisamente que sus raíces crezcan y se desarrollen. Es por eso que no podrían crecer en suelos que se compacten mucho, que no tengan una adecuada capacidad de drenaje. Eh, pero, como les digo, ambos elementos están relacionados, puede que exista la temperatura, el clima idóneo, pero que el suelo no sea adecuado o viceversa, que el suelo sea adecuado, que cumpla con las características que requiere esa planta para crecer, pero que por otro lado, pues la temperatura o el clima no sean los idóneos. Como siguiente punto tenemos la adaptación de los cultivos a condiciones específicas. Los avances tecnológicos y la investigación agronómica ha hecho posible adaptar los cultivos a condiciones que antes no habríamos considerado viables. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Antes de continuar con este punto, me gustaría señalar que lo más común es que se utilicen, o bueno, lo más común entre pequeños agricultores es que se utilicen algunas prácticas agrícolas tradicionales, que son prácticas que precisamente vienen desde nuestros ancestros, que se llevan realizando desde hace mucho tiempo. Pero actualmente las grandes empresas, con el objetivo de, evidentemente, maximizar su producción y hacerla más eficiente y menos costosa, pues han creado ciertas prácticas agrícolas más modernas, prácticas agrícolas contemporáneas, precisamente que están basadas o que están influenciadas por la tecnología, y gracias a estas tecnologías precisamente se permite adaptar esos cultivos a condiciones climáticas o a condiciones del suelo donde normalmente no podrían crecer. Entonces, con el desarrollo de todas estas técnicas modernas, de estas tecnologías, hemos podido lograr que en lugares donde comúnmente no crecerían algunas frutas, algunas plantas, pues ahora sí puedan desarrollarse y puedan crecer. Pero como les comento, pues esto es producto de esta innovación tecnológica, más que nada de empresas que obviamente pues van también adaptando a algunos pequeños agricultores. Por ejemplo,
tenemos a los invernaderos. Los invernaderos permiten cultivar frutas en regiones más frías, controlando la temperatura y controlando también la humedad. Eh, entonces, de esta forma, a través de los invernaderos, podemos cultivar frutas que normalmente no crecerían en estas regiones frías, pero gracias a ello podemos controlar la temperatura para hacerla más alta, podemos controlar la humedad dependiendo de la humedad que requiera la fruta y de esta forma podemos obtener este cultivo a pesar de que no existen las condiciones idóneas naturalmente para que se desarrolle, ya que pues al final de cuentas estás generando las condiciones idóneas, pero lo estás haciendo artificialmente. Aquí lo relevante pues es que efectivamente logran que sí se pueda desarrollar y que sí pueda crecer la planta en ese lugar. Otro ejemplo de esto son los sistemas de riego por goteo que ayudan a asegurar que las plantas reciban la cantidad precisa de agua, evitando tanto el exceso de agua como la falta de agua, porque esto es muy importante. No basta con simplemente regar una planta, sino que tienes que darle la cantidad de agua que efectivamente necesita. Es decir, no tienes que darle ni mucha ni poca, tienes que darle la cantidad justa para que pueda crecer. Asimismo, hoy tenemos variedades de plantas que han sido diseñadas para tolerar suelos más ácidos o resistentes a enfermedades causadas por condiciones climáticas extremas. Esta combinación, tanto de tecnología como de investigación, pues hace posible diversificar los cultivos en regiones no convencionales. Y ya para ir cerrando la clase, vamos a cerrar con una pequeña conclusión, pero antes de cerrar con la clase, me gustaría preguntarles si hasta aquí tienen alguna duda. Bueno, si no existe ninguna duda, vamos a cerrar con este comentario. En resumen, los factores edafoclimáticos como el suelo, el clima, la altitud, son esenciales para determinar qué cultivos frutales podemos cultivar en una determinada región, dependiendo de las características que tengan. Entender el cómo interactúan entre sí nos permite hacer elecciones informadas sobre qué variedades plantar y también en qué condiciones plantarlas. A medida que la tecnología y el conocimiento agronómico avanzan, tenemos más herramientas para adaptar nuestros cultivos a diferentes condiciones. Eh, Prácticamente con este comentario cerraríamos la clase del día de hoy. Recuerden que si les quedó alguna duda, no duden en contactarme por medio de la plataforma y ahí sin ningún problema les ayudo a aclarar cualquier duda que ustedes tengan. Dicho esto, les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en una próxima clase. Que tengan un buen día.